Hola a todos y todas, soy Liz Cachi y junto con mi compañero Íñigo Carrión les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Despensa. En esta ocasión contamos, en primer lugar, con la participación de Raúl Feijó, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y adjunto del curso Sistema de Justicia y Fundamentos Constitucionales del Proceso de la misma casa de estudios. También es asociado en el área de solución de controversias del estudio Payet, Caubi Pérez Abogados. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes para compartir este espacio académico y también de compartirlo con mi buen amigo el profesor Juan Carlos Díaz Colchado. Perfecto, Raúl, un gustazo tenerte por aquí. Gracias por colaborar con nosotros. Bueno, en segundo lugar tenemos la participación del profesor Juan Carlos Díaz Colchado, profesor de la PUC, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene un magíster en Derecho Constitucional e Investigación Jurídica y también es consultor en temas de Derecho Constitucional. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto ¿Qué tenerte tal, aquí. Íñigo? Muy buenas tardes, Liz. Mucho gusto y muy buenas tardes también, y al igual que a Raúl, con quien me reencuentro después de creo que 4 años, pero nos hemos cruzado por ahí algunas veces en la facultad. Muy buenas tardes con todos y a su disposición para lo que se presente en la sesión de hoy. Y una pregunta, ¿ustedes cómo se conocieron hace 4 años? ¿En un curso? No sé si tú, bueno, fue por intermedio del profesor César Landa. Sí, Eh, correcto. Justo Raúl se había acercado, creo que a solicitarle si podía apoyarlo, ¿no? Como adjunto de docencia. Y yo ya venía trabajando con él como adjunto de docencia en cursos de posgrado y nos reunimos, ¿no? En una o dos ocasiones en el despacho del doctor, ahí en el edificio de la facultad. Y ahí empezamos a conocernos y intercambiamos correos porque coordinamos en función al curso que justo nos tocó compartir como apoyo docente, que fue el curso de Derecho Constitucional Económico, ¿no? Correcto. Y luego también hemos Claro. estado compartiendo algunas actividades académicas, un par de debates hace poco en Ilustre Decente también sobre la nueva constitución. Así que siempre es muy chévere poder compartir con Juan Carlos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pasemos al tema que nos ocupa, que es el tema de la revista 69. Esta revista, para que no saben, se trata de Derecho y Tecnología, una revista bastante relevante. Entonces, una primera pregunta que me gustaría hacer es, Juan Carlos, una de las ideas que pude ver en tu artículo es que los derechos fundamentales a veces se ven afectados por las nuevas tecnologías, entendiendo estas como Internet, Big Data, algoritmos e inteligencia artificial, porque estas los innovan o revolucionan. Entonces, partiendo de esa idea, te quería preguntar si tú crees que los derechos fundamentales se tienen que moldear y adaptar a las nuevas tecnologías o viceversa. ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, en realidad eh, la digitalización de la vida cotidiana eh, es de carácter transversal, ¿no? Entonces, no es que en estricto los derechos tengan que amoldarse, ¿no? a las nuevas tecnologías, porque, bueno, hay toda una tradición detrás de los derechos, hay toda una serie por decirlo de alguna manera, consensos, ¿no? En torno a los que estamos involucrados con su estudio o con la práctica, ¿no? Y su aplicación y defensa a nivel de las instituciones del Estado, que no solo se reduce a lo judicial, ¿no? Y en esa perspectiva, digamos que todos los derechos tienen hasta el momento y debido a nuestra propia realidad, nuestra propia práctica judicial, la propia participación del legislador, en fin, ¿no? Tienen Mm. un, tienen un contenido más o menos ya establecido, ¿no? Entonces, es ese contenido el que se enfrenta, ¿no? Al desafío de las nuevas tecnologías que en estricto representan eso, un desafío porque evidentemente el desarrollo tecnológico no va muchas veces de la mano con el respeto a los derechos, ¿no? Y en esa perspectiva, cada nuevo avance en cualquier ámbito nuevo de aplicación de las herramientas digitales puede conllevar eventualmente, ¿no? Un nuevo escenario en donde no necesariamente estemos hablando de una lesión, pero sí de un fenómeno de entendimiento, ¿no? Entre el avance tecnológico y los nuevos derechos, ¿no? Y al respecto ejemplos abundan, ¿no? Para empezar, veamos lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Aquí, Liz, tú y con Raúl, estamos compartiendo un escenario básicamente digital, con cada uno en sus casas,
pero el escenario digital nos permite interactuar, ¿no? Es decir, hacer parte del ejercicio de nuestro libre desarrollo de la personalidad a través de este medio que es esta videollamada. Y a su vez, este medio de la videollamada permite, ¿no?, también el ejercicio de otros derechos, como puede ser el de la educación, ¿no?, en general, más allá de lo bueno o malo que se haya aplicado, se haya ejercido el año pasado, de sus deficiencias y lo demás. Lo cierto es que con todas sus deficiencias ha permitido, en mayor o menor medida, que muchos no pierdan, ¿no?, el hilo del avance de las carreras. En aquellas carreras especiales donde se podía hacer clases de manera virtual, ¿no? Igual sucede con el trabajo, con la economía digital, ¿no?, que está surgiendo a propósito de estas nuevas formas de colaboración, ¿no? Vía los taxis, vía los repartos, que eso va a ir evolucionando también definitivamente. Y claro, nuestros principios en general, jurídicos, ¿no?, parecieran que están un poco correteando al avance tecnológico, pero en realidad es que el avance tecnológico también debiera de tener en cuenta lo que los derechos representan, ¿no? Porque tampoco es que por más avance que se dé, que es positivo, los mismos no pueden avasallar, ¿no? Como que en efecto también está pasando, ¿no? Y pasa, ¿no?, sobre todo con las redes sociales, ¿no?, para ya no alargarme demasiado. Los derechos también funcionan como un límite. Sí, y sobre todo con las redes sociales, ¿no?, porque finalmente nuestras interacciones, ¿no?, generan un perfil nuestro que forma parte de nuestra identidad, ¿no? Es una parte, un ámbito, pero que es comercializado, ¿no?, y explotado comercialmente por las empresas que son propietarias de estas aplicaciones, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, es tu turno. Tu artículo se enfoca en la interacción entre el derecho constitucional y las nuevas tecnologías, y ya digamos que tú encuentras la manera de aterrizar este análisis en el ámbito de las relaciones laborales. Entonces, nuestra pregunta sería: ¿en dónde consideras que radica la importancia de entender el derecho constitucional en esta, digamos, inmersión que las nuevas tecnologías han tenido y tienen en el mundo del derecho? Muchas gracias por la pregunta, Liz. Yo coincido con lo que mencionaba hace unos minutos, Juan Carlos, ¿no? Estamos viendo que las nuevas tecnologías prácticamente se han vuelto parte de todo nuestro día a día, ¿no? De nuestro día a día, y en esa línea también el derecho constitucional podemos verificar que atraviesa prácticamente todas las ramas del derecho, ¿no? Los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por particulares como por el Estado. Y en esa línea fue que desde mi punto de vista comencé a investigar, como tú mencionabas, en un elemento específico, ¿no?, que eran las relaciones laborales, justamente a raíz de un caso que me tocó ver cuando yo trabajaba en el Tribunal Constitucional, ¿no?, respecto a las facultades del empleador, hasta qué punto llegaban respecto a la fiscalización de los medios tecnológicos que se brindaba a sus trabajadores, ¿no? En esa línea fue que comencé a verificar que habían diferentes derechos fundamentales en juego, ¿no? Y específicamente yo me enfoqué en el derecho fundamental al secreto y la empleabilidad de las comunicaciones, y seguramente, como tal vez desarrollaremos más adelante en las preguntas, como bien decía Juan Carlos, ¿no?, esto empieza a tener una casuística muy interesante que se vincula con la actualidad, porque yo empecé a analizar cómo jugaban estos elementos en los correos electrónicos institucionales, cómo se juega con respecto a las redes sociales, cómo diferenciamos lo que es la red social del trabajador de la computadora del trabajo, qué sucede si la red social es de la empresa, ¿no? Hay muchos community managers. Entonces, todos estos diferentes supuestos nos dan una amplia riqueza casuística que definitivamente obliga a los que nos enfocamos en el derecho constitucional a empezar a investigar en estos temas y a proponer nuevas formas de encontrar soluciones a estos conflictos, ¿no? En mi caso, me enfoqué mucho en poder profundizar en hacer una propuesta, ¿no?, de cómo aplicar el de proporcionalidad en estos casos y encontrar un equilibrio, ¿no? Y tal vez con eso también empezar a romper cierta normativa o cierta jurisprudencia anterior que no lograba, desde mi punto de vista, adaptarse a los nuevos cambios que muestran las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea importante de que nos enfocamos en el derecho constitucional y con nuestros aportes encontrar nuevos mecanismos, sea para la rama del derecho que sea y sea frente a cualquier medio tecnológico, ¿no? Claro, gran respuesta, Raúl. No,
No esperábamos menos, la verdad. Personalmente diría que me pareció súper útil e interesante que en tu artículo utilices la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también que menciones el contenido constitucionalmente protegido del derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? Sí, definitivamente la idea era poder encontrar cómo ha ido evolucionando a nivel del caso peruano. También hay una comparación con lo que se ha desarrollado muy interesante a nivel europeo, ¿no? Específicamente podemos encontrar aquí ciertas similitudes entre nuestro sistema con el sistema español, el sistema italiano, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado algunos elementos sobre los correos electrónicos institucionales. Es por ese motivo que por ahí empezó mi interés en este tema y también poder hacer propuestas propias, ¿no? Porque definitivamente cuando ustedes puedan leer el artículo, te van a poder verificar que el TC ha hecho algunos avances importantes, pero también hay otros elementos que todavía representan retos, ¿no? Como yo les adelantaba, falta mucho por explorar a nivel de las redes sociales, ¿no? Y hasta dónde llega este control del empleador sobre los trabajadores, sobre todo ahora que muchos trabajamos en home office, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites? Mi celular, que es el trabajo, mi computadora, que es el trabajo, ¿hasta qué punto puede el empleado realmente fiscalizarme, ¿no? Esas preguntas tratan de encontrar algunas soluciones a través de mi investigación, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan Carlos, una de tus conclusiones a la que llegas es que el derecho y la tecnología tienen una relación bilateral de mutua contribución. Entonces, ¿cómo le explicarías esta contribución de forma simple a alguien que todavía no ha leído tu artículo? Bueno, en principio tengo que destacar, ¿no?, que el artículo no lo escribí yo solo, lo escribí con coautoría, ¿no?, con Andrés Castro, que es un joven brillante de la facultad que me apoya como adjunto en varios ciclos, ¿no? Sí, en 2 de los cursos que yo tengo, ¿no? Entonces, ahí fue una mixtura, ¿no? Porque en mi caso, yo sí, bueno, me es más asequible quizás la teoría de los derechos fundamentales que el adentrarse al universo de las nuevas tecnologías. Claro, sé lo básico que debo de saber para usar, por ejemplo, el Zoom o algún aplicativo, ¿no? Yo, en mi ignorancia digital, he llegado solamente hasta el Facebook, ¿no? Una vez intenté entrar al Twitter, me hice mi cuenta, pero ya no, es indomable. No, pero esa aplicación yo no sí tengo es yo no tengo difícil. TikTok, no tengo Instagram, ¿no? Entiendo que hay algunos colegas que lo utilizan y le lleva muy bien, ¿no? Pero no, yo me quedaba estancado en el Facebook y en el WhatsApp, ¿no? Y bueno, nada más que eso. Entonces, claro, para poder hacer una muy buena aproximación a la temática de las nuevas tecnologías con los derechos fundamentales, se necesita pues conocer de ambas, no tanto de los derechos, sus teorías, sus aspectos particulares de cada uno, como especialmente el cómo funcionan, ¿no?, las distintas herramientas que tienen los desarrollos tecnológicos, ¿no? Y en esa línea, quien hizo ahí la labor más pesada, ¿no?, fue André. Él fue el que, bueno, por la propia juventud que tiene, ¿no?, está más familiarizado con distintos avances y desarrollos tecnológicos, y él hizo una primera aproximación en torno a los distintos fenómenos que iban surgiendo, que ya están más o menos mapeados, que han ido surgiendo con el avance del desarrollo tecnológico, ¿no? Y es más, habría que señalar que el artículo, por cuestiones de espacio, se quedó corto, porque hubieron varias cosas que ya no tocamos, ¿no? Porque, bueno, para Raúl también comentarle lo siguiente, ¿no? La entrada era un poco ver cómo los avances tecnológicos en el Internet, ¿no?, los algoritmos, Big Data, lo demás, podía representar un desafío a los derechos, pero no a los derechos en particular, como es la virtud del trabajo que tiene Raúl, sino a partir de la teoría general de los derechos fundamentales, es decir, poner a prueba los fundamentos de los derechos, el concepto de los derechos, su titularidad, sus contenidos y sus límites, ¿no? Y en esa perspectiva es que, como comentaba, hay muchos temas que llegamos a mapear y a avanzar algo, pero que se quedaron fuera. Por ejemplo, el tema de acceso a la justicia, el tema laboral, no lo llegamos a tratar, ¿no? Pero sí, lo que más o menos ya estaba más o menos estandarizado, ¿no? Y por el tema de los límites de extensión. Ahora, y entrando a lo que me preguntabas, ¿no? En realidad, el escenario de las nuevas tecnologías se abre un campo para poner a prueba, precisamente con independencia del tipo de derecho de que se trate, o del derecho de que se trate, el contenido. Es decir,
si los contenidos de los derechos te siguen siendo útiles para afrontar esos desafíos, o si es que en realidad esos contextos, esos nuevos avances tecnológicos tienen que ir de la mano con el surgimiento de nuevos contenidos de los derechos, o quizás, en el mejor, digamos, en el caso más extremo, porque no necesariamente es bueno que inflemos el catálogo de derechos, el surgimiento de nuevos derechos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el abordamiento del trabajo, ¿no? Y en esa línea, como te digo, la parte más de mapeo y de identificación de todos los escenarios de nueva tecnología corrió por cuenta más de André, ¿no? Entonces, y claro, cuando ya él tiene esa parte del trabajo hecho, yo lo mapeo, ya lo veo con desde la perspectiva de la teoría, y luego al momento de hacer el análisis vamos compartiendo puntos de vista, ¿no? Porque claro, yo puedo tener una perspectiva del otro, pero somos coautores, entonces hay que mantener una sola línea en cuanto a, bueno, ver si el análisis está bien encaminado o no, ¿no? Pero buen complemento, pues, súper trabajo en equipo. De verdad. Sí, sí. Bueno, y en realidad el artículo se lo debo básicamente a André, porque había un tema, ¿no? Lo que pasa es que había, pues, ustedes manejan plazos, ¿no? Entonces, para presentar los papers, ¿no? Y entonces yo estaba, esto con sinceridad lo hemos armado, ¿qué será? Pues en 15 o 18 días, ¿no? Porque yo estaba saliendo de un trabajo que tenía que presentar, sí o sí, y más ha sido por el empuje de él que nos animamos a escribirlo, ¿no? Y además de eso, yo había tenido una primera aproximación, porque tuve la buena suerte de que el ciclo pasado, la profesora Elena Alvites, que es coordinadora de la maestría de Derecho Constitucional, me invitó a, dentro de un curso, dictar un módulo vinculado con precisamente derechos y nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí es donde hice un primer mapeo de las problemáticas y algunas fuentes, pero ya con André, porque él fue en realidad que hay que hacerlo, vamos, doctor, hay que hacerlo, vamos, y después salió, ¿no? Porque en realidad sus afinidades, por más de que él ha estado bien involucrado en el tema y él ha sido el del empuje, el punche, sus afinidades van por otro lado, sin dejar de lado lo constitucional, pero claro, él no tiene todavía aún el bagaje de la teoría, así con todos esos datos, fuentes que agarrar de acá, ¿no? Entonces, pero el empuje ha sido básicamente de él, y bueno, en realidad el artículo se debe básicamente a la iniciativa de Andrés. Vamos a encontrar la forma de ponerlo en el video editado, vamos a encontrar la forma sí, claro, ahí sí. para que aparezca. Sí. Bueno, Raúl, tu turno. Bueno, tu buen amigo el doctor Juan Carlos, en su artículo, apunta que el derecho fundamental a la privacidad debe ser un límite a las nuevas tecnologías. Tú, por tu parte, digamos, realizas una distinción entre el derecho a la privacidad e intimidad, por un lado, y el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, por otro. En ese sentido, nuestra pregunta sería, ¿no? En caso de que un empleador controle excesivamente las redes sociales de su trabajador, ¿qué derecho estaría viéndose afectado? También la pregunta es muy interesante, Liz, y me permite explicar un poco lo que viene investigando en mi artículo. Definitivamente, claro, hemos podido encontrar que estos derechos muchas veces son confundidos o no está muy clara la delimitación, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal Jurisdiccional establecido recientemente, ¿no? Y también a lo largo de la jurisprudencia siempre se ha señalado que debemos distinguir entre vida privada e intimidad, ¿no? No todo lo que es vida privada es necesariamente íntimo, ¿no? Pero sí cuando hablamos del derecho que me tocó estudiar un poco más a profundidad, como es el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, yo he considerado que es un derecho autónomo, pues tiene ciertas características distintas, ¿no? Porque lo que se pretende proteger aquí, si bien hay una relación íntima también muy relacionada con la vida privada, sí considero yo que se protege el proceso comunicativo de la intervención de terceros y va más allá de que sea intimidad o no. Ahí protege cualquier elemento, sea íntimo o no, dentro de este proceso comunicativo, ¿no? Entonces la gran pregunta aquí que se analizaba en el artículo era si un empleador que es el tercero interviene, ¿hasta qué punto puede intervenir, ¿no? Y la pregunta que tú me haces la puedo abordar justamente de dos supuestos que yo estudio en el artículo y seguramente ustedes lo van a revisar, ¿no? Inicialmente, lo que tenemos ya un poco más de discusión es sobre los correos electrónicos de los trabajadores, ¿no? Una cosa es el correo privado y otra cosa es el correo institucional, ¿no? El correo privado, desde la laptop que nos da el empleador, yo concluyo que
habría grandes dificultades para considerar que puede entrar en las conversaciones. Por otro lado, si fuera un correo institucional, la gran pregunta es, ¿hay una expectativa de confidencialidad? Realmente el trabajador, cuando le dan un correo electrónico del trabajo, ¿acaso no sabe que es solamente para fines laborales? Y esas preguntas son un poco lo que respondemos. Y ya más adelante paso a analizar un tema aún más complejo, ¿no? Las redes sociales. Por ejemplo, el caso del Facebook, ¿no? O del Instagram. Nosotros contratamos con una empresa externa que a nivel mundial tiene cuentas por todos los lugares, sin importar el lugar en el que estemos, ¿no? Hacemos un contrato con esa empresa que nos da la cuenta. ¿El empleador tiene algún tipo de injerencia ahí? No, porque lo que sucede con Facebook o Instagram es externo. Si yo utilizo una computadora del trabajo, mi laptop, para entrar a mi Facebook, no habría algún motivo para que pueda ingresar a ver mis conversaciones el empleador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y ahí yo destaco también, hizo una aproximación, un voto del doctor Carlos Ramos, que en paz descanse, en esa sentencia Pau Carcaja, caso del TC muy interesante, muy novedoso el año 2020, que le recomiendo a todos revisar. Se analiza, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los community managers, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a mi trabajador, que es el que se encarga de compartir los posts en Facebook o en Instagram de la empresa y de contestar a los usuarios. ¿Qué pasa si comete ahí algún tipo de conversación más allá de lo establecido, ¿no? ¿Qué pasa si empieza a pasar información o le contesta mal a los clientes, incluso situaciones de espionaje, ¿no? Respecto a lo que sucede dentro de la empresa? Ahí, si la cuenta es de la empresa, es diferente. Ese tipo de preguntas son las cuestiones que tenemos que analizar y que en el caso a caso va variando cuál va a ser la solución que demos, ¿no? Pero lo fundamental es tomar en cuenta que de por medio tenemos en este versus entre la facultad de fiscalización del empleador y el derecho fundamental al secreto y inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores, encontrar mecanismos de equilibrio, ¿no? De proporcionalidad, y también encontrar políticas claras de los trabajadores que permitan a sus los empleadores, perdón, permitan a sus trabajadores conocer previamente cuáles son las reglas de juego, ¿no? Con claridad y con políticas claras, desde mi punto de vista, es que podemos realmente determinar que no haya una invasión, una intromisión en las comunicaciones de los trabajadores de forma irrazonable, ¿no? Es un poco la búsqueda que planteo con mi investigación. En efecto, Raúl, recuerdo que, bueno, estaba revisando tu artículo y en una parte, digamos, refiriéndote a esto del correo institucional, tú mencionaste que un uso abusivo de esta herramienta tecnológica puede generar diversos perjuicios al empleador, ¿no? Por ejemplo, que el trabajador, en lugar de estar resolviendo sus labores, pues esté, digamos, metido en el correo, o que empiece a conversar con otros trabajadores por medio del correo sobre temas que no tienen nada que ver con su trabajo, ¿no? O incluso que llegue a pasar, digamos, información confidencial de su trabajo a otros empleadores o a otras empresas, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿por qué? Porque, como tú bien mencionas en tu artículo, digamos, este temor que tiene el empleador de que quizá el trabajador se pase de listo, por así decirlo, puede llevarlo a usar de manera abusiva, digamos, un control, una fiscalización en los correos institucionales, ¿no? Y el hecho de que no exista una buena regulación sobre esto, pues es un gran problema, ¿no? Correcto, Liz. En efecto, yo creo que tenemos allí que tomar en cuenta que la posición actual del Tribunal Constitucional es cerrar la puerta, ¿no? Es decir, de forma absoluta, tú no tienes un mandato judicial previo, con una investigación abierta, con un mandato judicial, tú como empleador no podrás ingresar, ¿no? Eso también ha sido, por ejemplo, establecido en el caso de Nestlé, la Corte Suprema, ¿no? Diciendo, en el reglamento de trabajo tú no puedes establecer límites a la posibilidad de ingresar a las conversaciones. Sin embargo, estamos viendo que la evolución, ¿no? Las nuevas tecnologías traen los retos que tú dices, ¿no? El trabajador empieza a utilizar el correo otorgado por el empleador para mandar memes, imaginemos, ¿no? Para mandar un link a una película de Netflix, ¿no? A ver la serie del Juego del Calamar, ¿no? Yo qué sé. O imaginemos que de repente pasamos a cosas más graves, ¿no? De repente una situación de acoso sexual a una trabajadora, o como yo les decía, empieza a brindar información sensible de la empresa. Si ustedes revisan el caso Pau Carcaja del TC, se van a dar cuenta que en este caso era justamente el trabajador tuvo que revisar la conversación de Facebook de su trabajadora, porque un ex trabajador le pedía claves para ingresar a información sensible de la empresa, ¿no? Entonces, estas nuevas situaciones nos obligan a adaptarnos y comenzar a repensar si la interpretación que tenemos de ciertas figuras jurídicas
no requiere una evolución a la luz de las nuevas tecnologías, ¿no? Y justamente también por eso felicito a la revista Temis por esta iniciativa de plantear estos retos, porque de diferentes ramas del derecho, como es el caso mío y de Juan Carlos, que vemos derecho constitucional, poder plantear nuevas preguntas en cómo los derechos fundamentales intervienen en estos casos tan complejos, ¿no? Excelente, muy buena precisión, Raúl. Bueno, ahora hemos preparado, digamos, una dinámica de despedida sorpresa. Entonces vamos a realizar ahorita una de las preguntas del millón. Bueno, la pregunta es la siguiente, es, Raúl, ¿cómo convencerías a Juan Carlos para que lea tu artículo? O sea, ¿cómo le venderías tu artículo? Bueno, es una buena dinámica. A ver, yo lo que le diría a Juan Carlos es que definitivamente conozco su expertise, su experiencia también en el derecho constitucional y los derechos fundamentales, así que creo que sería una oportunidad buena, y también tanto para él como para cualquier joven abogado que esté metido en los temas de nuevas tecnologías, que vea esta nueva perspectiva, ¿no?, del derecho constitucional, ¿no? Yo he tratado de poder ponerme en diferentes supuestos actuales para que no sea un artículo tan abstracto, ¿no? Como bien decía Liz, he tratado de tocar casos concretos de la jurisprudencia del tribunal y empezar a plantear los retos de hoy, ¿no? Los retos en los correos electrónicos, los retos en las redes sociales, ¿no? Retos actuales que nos permitan realmente ponernos a pensar en el caso concreto qué solución damos, ¿no? Y sobre todo en las relaciones laborales, que hoy en día es un tema que a todos nos atañe, ¿no? Todos sabemos que estamos haciendo casi todo home office, ¿no? Y ahí pocas veces nos preguntamos, ¿y esto lo puedo hacer con mi celular de trabajo? ¿Esto lo puedo hacer con mi correo electrónico? ¿Puedo ver mi Facebook? ¿Puedo ver qué? Entonces, todas esas cuestiones creo que va a ser muy importante que las puedan revisar, si bien con la humildad, ¿no?, y la posibilidad que tuvimos en el limitado espacio de un artículo, no es una tesis, es un artículo jurídico. Sí creo que hay temas interesantes que podrían incentivar el debate, ¿no? Y esperemos que dé para mucho más y para que más personas se animen a tocar estos temas y seguir debatiendo, ¿no? Muy buena completamente respuesta. De acuerdo, de verdad, completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Ahora sí, Raúl, la última pregunta. Y esta es la pregunta. Con esta pregunta tú oficialmente le ganas a la vida, si la puedes responder. ¿Ya? Supongamos que existe una situación in extremis y tú tienes que elegir solo puedes salvar a una persona. ¿A quién salvarías? ¿A tu buen amigo Giovanni Priori o a tu buen amigo Juan Carlos Díaz Colchado? No, lo salvo a los dos, obviamente. Si puedo salvar a uno, me pone en una situación complicada, ¿no? También un saludo muy grande al profesor Priori, que soy adjunto de docencia de hace 3 años, siempre, y su asistente hace 5. Así que, nada, también un saludo para él si ve el video, por todo el apoyo que siempre me brinda, y también bueno, Lisa ha sido exalumna del curso también, ¿no? Así que... Yo ahorita estoy justo dando el curso con él. qué bueno, también te tenemos ahí en el curso, así que también saludo para él, y también a Juan Carlos lo salvaría, sí, también por la buena relación que tenemos, ¿no? Siempre nos encontramos en la sala de profesores, en un evento académico, y siempre ha sido lo más amable posible conmigo en todas las ocasiones, ¿no? Muy buena Gracias respuesta. a usted por la amabilidad. Diplomática de respuesta siempre. Diplomática. Es la fija, pues, es la fija. La fija. Bien, saliste muy bien del jaque. No fue jaque mate. Bueno. Gracias por su amabilidad, por su exposición, y lo mejor de los éxitos para los dos. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Más bien, queríamos avisarles a los que no saben que la revista 79 ya está próxima a salir, así que estén atentos porque realmente vale la pena. Si quieren encontrar más artículos como los de Raúl y Juan Carlos, pues ahí está la revista 79 para ustedes, que está próxima a salir. Muchas gracias nuevamente, Raúl. Gracias, profesor Juan Carlos, por su colaboración. De verdad ha sido una conversación súper amena, súper enriquecedora, y esperamos seguir colaborando en futuras ocasiones. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Solamente una cosa final. Si quieren saber si los robots tienen derechos, lean el artículo que hemos escrito con Andrés. Yo sí quiero saber, la verdad. Me convenció Juan Carlos, me convenció. Vayan a leer el artículo. No, a mí también. Ya. Vamos todos a leer el artículo, por favor. Hay que terminar para ir a leer el artículo del profesor Juan Carlos.
Cuídense, muchas gracias. Gracias nos a vemos. ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por ver este episodio. Si estás interesado en el tema, puedes estar pendiente a nuestra nueva revista Derecho y Tecnologías. Muchas gracias.